Y como Facu adelantaba, seguir con esta idea de estudio de poder analizar la carta que fue enviada a 7 iglesias, las cuales están ubicadas en Asia Menor. Esta carta es la carta de Apocalipsis. Y ahora vamos a hacer un poco una introducción a Apocalipsis, de ahí como para poder recordar. Pero ustedes tienen la posibilidad de ver los videos anteriores como para ponernos al día un poco. Ya sea que ese día no estuvieron, o que aún no lo vieron, o que fue así un par de meses y pasaron tantas cosas que uno se va olvidando a veces por dejando atrás. Hoy era la iglesia de Tiatira, que vamos a ver hoy, y la gran pregunta que va a aparecer ahora en la segunda es ¿qué cosas estamos tolerando? Esta es la gran premisa. Vale aclarar primero que todos tenemos un cierto nivel de tolerancia. Frente a la misma situación, reaccionamos de distintas maneras. Yo puedo reaccionar de una manera y vos podés reaccionar de otra. Frente a una fila muy larga, cuando vamos a hacer un trámite, hay gente que dice, ¿qué fila? Hay que esperar. Y hay gente que se pone, no puede ser, la hora que es, y voy a llegar tarde, empieza con ciertas prioridades, empieza a expresarse de otra manera. Y hay gente que dice, ¿qué va a hacer? Esta cuenta tengo que pagarla hoy, o este trámite tengo que hacerlo hoy, acá voy a estar esperando. Capaz que voy a otro lado y hay más gente todavía, pierdo tiempo, bla, bla, bla. Yo no soy la excepción, yo sé que soy bastante tranquilo y hablo pausado y uno puede decir, bueno, Gabriel es... Por ejemplo, ahora no tengo problema, espero. No. Me pasa, por ejemplo, a la hora de tomar un ómnibus. Yo prefiero venirme caminando de casa hasta Las Piedras que tomar o esperar tomar un ómnibus. Un poco una herencia de mi madre por ese lado, ¿no? De esa poca tolerancia al estar en la parada ahí, a qué hora llegará y a qué hora vendrá. Y 8:30 tenía que pasar y no pasó. Otro tema. Continúo. Por ejemplo, ella ya empezó con su poca tolerancia. En fin. Ahora, la tolerancia no es mala en sí misma. El tener tolerancia a ciertas cosas o el tener más o menos. El problema es o la situación se complica cuando a qué cosas estamos siendo tolerantes. Ese es el tema. Ser tolerantes no es malo, repito. El problema es que hay veces que hay ciertas cosas que nosotros sabemos que nos hacen daño, que nos están haciendo mal o que nos están frenando o que nos hacen daño y aún así estamos siendo tolerantes a eso, a pesar de que sabemos que eso está mal o nos hace mal. La iglesia de Tiatira era una iglesia que justamente estaba pasando por ese proceso. Pero antes, en este cuadro, tenemos las 3 iglesias que habíamos visto antes. Esta es una carta que fue enviada a 7 iglesias en total. Habíamos visto 3 las veces anteriores. La primera estaba en Éfeso. Las fortalezas que Éfeso tenía, lo bueno que esa iglesia tenía era amor, paciencia, arduo trabajo. Era una iglesia bien fundamentada, bien plantada, pero había perdido su primer amor. Habíamos visto, para poner una ilustración, que era como la relación de esa iglesia con Jesús en este momento, era como aquellos matrimonios que de repente siguen juntos porque hay que seguir juntos, porque es muy caro un alquiler separados o porque ya está, nos acostumbramos a vivir juntos, pero no por ese primer amor que se vivía en el noviazgo. No fue un amor que fue creciendo, sino que quedó allá lejos, lo que es amor quedó allá lejos y ahora simplemente estamos. Eso era un poco Éfeso. Hacía las cosas porque había que hacerlas, pero no por esa pasión de seguir a Cristo o esa pasión que ardía en sus primeros momentos. La segunda iglesia, Esmirna, tenía una gran fortaleza porque estaban viviendo muchísima persecución y aún así continuaban. Era una iglesia pequeña, una iglesia relativamente pobre, pero Jesús decía de ellos que eran ricos, porque tenían valores que los hacían ricos. Y las debilidades que iban a seguir sufriendo persecuciones y había que aguantar, hay que aguantarse. Esa iglesia iba a tener que aguantar y Jesús los animaba un poco a eso, ¿no? Ya la tercera iglesia, esto viene un poco como una especie de escalera, pero en vez de subir estamos bajando el nivel. Porque en esta iglesia retenían la fe, aunque el contexto era difícil. Yo estoy leyendo Fortalezas de Pérgamo.
retenían la fe, aunque el contexto era difícil, pero estaban empezando a entrar ciertas influencias de otras doctrinas. Doctrina de Balaam, doctrina de los Nicolaitas. Y el ir tolerando y el ir permitiendo esto, Jesús ya les estaba llamando la atención. Esto, repito, esto lo pueden ver mejor y más detallado en los videos que están allí en la página. Pero el tema es que cómo se va a presentar Jesús a estas iglesias es del tema que le va a hablar. Por ejemplo, en Éfeso se presentó como el que tenía la iglesia en su mano, como el cercano, el Dios presente, el que estaba allí. ¿Para qué? Para animarlos a volver a ese primer amor. Ellos se habían olvidado de alguna manera de ese primer amor de Jesús, de ellos hacia Jesús, pero Jesús los seguía amando. Segundo, se presentó como el que murió y resucitó. Jesús, cuando le escribe a Esmirna, se presenta como aquel que había muerto, pero el que había resucitado al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos iban a sufrir aún hasta la muerte, pero tenían que poner sus ojos en la esperanza de la resurrección, el encontrarse con Cristo, el pelear hasta el final. Y en Pérgamo, el que tenía la espada en su boca, haciendo un poco alusión a la palabra de Dios. Para Pérgamo fue suficiente esta advertencia para animarlos a volver a la palabra de Dios, para animarlos a volver a la sana doctrina. ¿Esto hasta acá quedó claro? O si no, no tengo mucho más por ofrecerles, hay que ver los videos. Pero más o menos para dar un repaso general. Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis utiliza tantas metáforas y tantas ilustraciones y tantas imágenes? Si yo te invito a ver una película apocalíptica, sacándonos un poquito, saliendo un poquito ahora de la Biblia, en general, hablando de cine, generalmente las películas apocalípticas, si yo te invito a ver una película, vamos a ir a ver una futurista, donde los marcianos vienen, o los zombies, o no sé qué, o un montón de imágenes. Justamente apocalíptica es un poco eso, ¿no? El fin de los tiempos y destrucción y guerra, o esto, zombies, o cosas que muchas veces hacen una crítica de la sociedad actual, pero con otras imágenes. Te lo digo, pero te lo digo de otra manera. Te lo digo, pero te lo digo camuflado. Son los recursos que utiliza Apocalipsis. Utiliza grandes imágenes, como hoy Facundo bien nos contaba acerca de estos monstruos, no sé si monstruos, pero estos seres vivientes que tenían un montón de ojos, porque claro, 2 ojos no alcanza para ver la majestad de Dios. Entonces te da esta imagen de seres vivientes, o te nombra ciertos números. Utiliza muchas veces los números como 12, es por las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Apocalipsis utiliza eso. Así como las películas utilizan estos recursos, el libro de Apocalipsis utiliza eso. ¿Por qué esta introducción? Porque cuando entendemos eso, nos ayuda a entender qué quiso decir el autor, qué nos quiso decir Jesús a través de Juan. Yo les voy a leer rapidito el capítulo 1, después ustedes lo pueden leer, solamente una partecita, donde Juan siente que alguien le está hablando, se da vuelta, y cuando se da vuelta, esta es la imagen que ve. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropas que llegaban hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, algunas de las cosas que leí recién lo vimos en las iglesias anteriores, ¿verdad? Vemos alguien que tiene las iglesias en su mano, alguien que de su boca sale una espada. Entonces, la presentación del capítulo 1 de Apocalipsis nos habla de Jesús y empieza a hacer todas estas referencias. Vamos a ver cómo se presenta Jesús a Tiatira, y ahí los invito a ir al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18.
Y recuerden esto, de acuerdo a cómo se presente Jesús, es del tema que se va a hablar, o es la introducción, o es el eco de lo que nos va a hablar más adelante. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, yo se lo voy a ir leyendo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Primera referencia, el Hijo de Dios. No es un pastor, no es un profeta, no es una autoridad. El que está escribiendo esta carta es, o el que está dirigiendo esta carta es el Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Versículo 19, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, Jesús a esta iglesia se le presenta de esta manera: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce. Eso es alguien que pisa fuerte. Yo no quiero que alguien me pise con ese poder, con esa fuerza, con ese ímpetu. Y llamas de fuego. Generalmente el fuego, o las características que más resaltan cuando hablamos de fuego, es algo que da luz, ¿no? Pero también algo que quema. Entonces, Jesús acá se está presentando como aquel que tiene una mirada penetrante, una mirada que quema, una mirada que todo lo ve, pero al mismo tiempo una mirada que va quemando. Y pies de bronce como alguien que va pisando fuerte, alguien que va avanzando, alguien que tiene autoridad. Yo les decía que la iglesia de Tiatira, y ahora vamos a ver por qué, es una iglesia que nos anima también a hacer esta pregunta o esta premisa de qué cosas estamos tolerando. Repito, no aquellas cosas normales, cotidianas, que se pinchó la moto o que el ómnibus no pasó a tiempo, sino hablo de aquellas cosas que nos hacen daño, pero de todas formas la toleramos. Igual la dejamos pasar, hacemos la vista gorda. Acá se nos está presentando, y el primer punto es, se nos presenta a Jesús, un Jesús que no se le escapa nada, no como nosotros. ¿Sí? El primer punto que se nos presenta es este. Es un Jesús que no se le escapa nada. Repito, no como a nosotros, que a veces nosotros se nos escapa y dejamos escapar algunas cosas. Permitimos que algunas cosas ocurran para no entrar en conflicto o en detalle. Cuando yo era chico y mi hermana, que es menor, era más chica, ella tenía unos 3, 4 años, una vez estaba en casa, ahí en la vuelta, había una olla con agua caliente, por cosas que van pasando ahí, se cayó esa olla de agua caliente y se quemó la pierna derecha o la izquierda. La izquierda. Estaba mamá ahí para ver que esto era real, esto que estoy contando. Se quema la pierna izquierda. Obviamente lloró muchísimo, pero lloraba más cuando había que curarla. Y había que llevarla al hospital y curarla y retirar esta piel muerta. Su nivel de tolerancia, como cualquier niño, al cual se quema la pierna y después hay que limpiar eso, era muy menor, obviamente. Pero el nivel de tolerancia de la enfermera era muy alto. Porque ves un niño llorando, gritando, un niño que está gritando de dolor, no por hacer maña, sino que está gritando porque realmente le está doliendo eso. Y la enfermera tiene que continuar con esa limpieza, tiene que continuar con su trabajo, porque si no esa pierna no va a curar y no hubiera curado de la manera que se curó. Entonces, a veces nuestro alto grado de tolerancia a ciertas cosas a ciertas cosas que nos hacen daño y nuestro poco grado de tolerancia a otras que sí nos hacen bien pero que no nos gustan tanto, hace que no curemos ciertas cosas en nuestra vida, hace que ciertas cosas no se encaminen. Muchas veces Dios quiere trabajar en nuestra vida, pero no de la manera que a nosotros nos gusta. Entonces ahí rechazamos esas cosas. Y hay otras cosas que sí nos gustan más y los vamos abrazando. Si a vos te gusta el chocolate, pero sabés que te estás pasando de kilos, y es complicado, es una decisión complicada. Lo mismo pasa y es tal cual con el tema del pecado. Cuando hay ciertas cosas en nuestra vida que sabemos que están mal y sabemos que nos hacen mal,
pero y seguimos en eso, seguimos en esa roja y seguimos permitiendo esas cosas, esas actitudes, o esa forma de hablar, o esa forma de nuestro carácter que, bueno, así soy, y tantas otras justificaciones que a veces salen. Creemos que, y esto es lo más tonto que podemos hacer, es creer que le podemos ganar la pulseada a Dios. O que si lo hacemos bien escondiditos, Dios no va a ver esto. ¡Chachán! Esa imagen es bastante intimidante y habían otras imágenes, pero es así. Es una mirada y a Jesús no se le escapa nada. Nosotros lo tenemos como un Dios tonto allí que, a veces, ¿no?, cuando hacemos este tipo de cosas, como un Dios que no está viendo nada, que no está observando absolutamente nada. Y no, Jesús lo está viendo absolutamente todo. Y esto nos tiene que incomodar. Esto nos tiene que incomodar. Un Dios que está mirando absolutamente todo. Cuando muchas veces con los adolescentes o con los jóvenes nos toca hacer algún taller y hablamos de sexualidad, por ejemplo, nosotros le decimos que Dios está viendo absolutamente todo. Y cuando decimos todo, es todo. Cuando un matrimonio cierra la puerta para tener intimidad con su pareja, Dios también está presente. No se queda fuera de la puerta así, con el reloj y diciendo, bueno, a ver qué estarán haciendo ahí adentro. No, Dios está presente en absolutamente todo. El sexo no es algo vulgar, no es algo malo, es algo diseñado y creado por Dios dentro del marco matrimonial para ser disfrutado. No es algo vulgar. El tema es que la pornografía o lo que hemos visto, o lo que hemos escuchado, o lo que se escucha muchas veces en las canciones y todo, rebajan el sexo a algo totalmente vulgar, algo que está mal, algo tabú. Y lamentablemente muchos adolescentes y muchos jóvenes, en vez de preguntarle a alguien de repente de la iglesia o a alguna persona madura, alguna persona espiritualmente crecida, van y buscan en internet o buscan en los amigos y tienen una mala información. Pero bueno, ese es otro tema. Pero hablando de esto, nos tiene que incomodar este punto, de que Jesús está viendo todo, así como tenía que incomodar a Tiatira. El texto en el versículo 20 sigue diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Jesús había visto lo bueno y había visto lo malo de Tiatira. Había visto lo bueno, que fue lo que mencionamos anteriormente, y ahora va a hablarle acerca de algunas cosas malas que estaban ocurriendo allí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y os daré a cada uno según vuestras obras. Sé que son 4 versículos, pero ahora lo vamos a ir desglosando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Acá estamos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Sin embargo, está haciendo una referencia, como muchas veces ocurre en la Biblia, estas referencias cruzadas a otros libros de la Biblia. Y en este caso nos está hablando del Antiguo Testamento, tenemos que ir al tiempo de los reyes. Yo les voy a leer una partecita rápida que nos va a dar el currículum de Acab, el rey Acab y la reina Jezabel. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes antes que él. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Naab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Eb, rey de los Sidonios, Y fue y sirvió a Baal, que era un dios de aquella época, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que se edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, otra diosa, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El currículum de Acab y de Jezabel es un currículum complicado. ¿Por qué? Porque Acab se mandó cualquiera y encima se puso en matrimonio, se unió de matrimonio con Jezabel,
que era una mujer muy complicada, una mujer que su perfil, que es la próxima imagen, es una... ¿eh? Es una mujer pagana, pero su perfil era complicado. ¿Por qué? Porque era idólatra, adoraba a otros dioses, sino el Dios de Israel, y Acab era el rey de Israel. Debía conducir como rey hacia Dios, hacia el Dios de Israel. Y sin embargo, Acab se mandó cualquiera y encima, en la unión con esta reina, empezó a idolatrar y a adorar a otros dioses. Y la adoración, yo antes cuando era chico y leía este tipo de cosas, me imaginaba prendiendo una velita o a lo sumo un cordero y hacían un sacrificio. Pero cuando hablamos de este tipo de idolatría y este tipo de sacrificios que se hacían en aquel tiempo, muchas veces tenía que ver con sacrificios sexuales, tenía que ver con adoraciones, lo que tenía que ver con la sexualidad, con sacrificios de niños y un montón de atrocidades más que es muy temprano para hablar de eso esta mañana. Era una mujer manipuladora, era una mujer que lo que quería lo conseguía mediante la manipulación y mediante el poco carácter que tenía Acab, porque Acab era... Siempre decimos que Jezabel era la peor, la mala, pero Acab también tenía su cuota de hacer mal las cosas. Y tenía poco carácter, y Jezabel dominaba sobre Acab, y a través de Acab lo que quería, lo obtenía. Era una mujer cruel porque mandó a matar a muchísimas personas, entre ellos a profetas del antiguo Israel, y era una mujer astuta porque usaba su inteligencia para poder lograr lo que quería. Ahora, la pregunta del millón. Si estamos hablando de que Jezabel era un personaje bíblico que estaba en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Acab, ¿qué hace en Apocalipsis? Que se escribió muchísimos años más adelante. ¿Esta mujer era inmortal? ¿Esta mujer estaba en Apocalipsis pero teniendo 1000 y pico de años? No. Como les dije al principio, y por eso era un poco la introducción, muchas veces Apocalipsis utiliza algunas figuras o algunos nombres o algunos números para hacer referencia a otras personas o para hacer referencias a otros hechos. Esta mujer seguramente no se llamaba Jezabel, la mujer de Apocalipsis, pero su forma de manejarse, la forma en la que ella se movía en la iglesia y en esa zona, en Tiatira, era muy similar a la de Jezabel. Entonces, cuando Jesús a través de Juan escribe esta carta y Tiatira la lee, Tiatira sabía a qué mujer se estaba refiriendo. Tiatira sabía de quién estaba hablando. Y al ponerle el sobrenombre de alguna manera de Jezabel, sabemos todo el currículum que venía. No era la tranquila, Jezabel la tranquila, Jezabel no, era Jezabel la complicada, Jezabel la difícil. Entonces, cuando se utiliza esto, cuando en el texto vemos que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, estaba haciendo lo mismo que esta Jezabel del Antiguo Testamento. Y esta iglesia lo estaba tolerando. Esta iglesia estaba tolerando que esto ocurriera. Esta iglesia de Tiatira estaba tolerando que estas cosas pasaran. Es increíble. Jesús se presenta como aquel que tiene, ¿qué dijimos hace un ratito? Sus ojos como... Sé que hace frío y con más razón, vamos a nombrar... Sus ojos como fuego, que nada se le escapa, que nada ve. Le está hablando a una iglesia ciega. O que nada se le escapa, que todo lo ve, ahora sí. Y le está hablando a una iglesia que está ciega. O en realidad que se hace la ciega. Que está tolerando, por ejemplo, a esta mujer. Esa iglesia que está así. Yo sé que es complicada esta mujer, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y muchas veces esto pasa en nuestro tiempo actualmente. Y sin ponernos a dar detalles, pero muchos de ustedes vienen de otras iglesias, como es mi caso, y muchas veces vemos este tipo de atrocidades. Ninguno de nosotros, a ver, para no ofender a nadie, yo sé que todos nosotros somos santos y ninguno de nosotros caeríamos en esto, pero conocemos a un amigo de un amigo de un amigo que nos contó que
a fulano lo dejaban en la iglesia tocar la guitarrita a pesar de que su vida era un desastre, a pesar de que su vida no reflejaba a Dios, a pesar de que... Pero como era el único que tocaba la guitarra, o era el único que cantaba, o la única que cantaba, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, el pastor es así, asá, pero bueno, está él que está, y es el que... La iglesia un poco se acomodaba de acuerdo a la situación, se acomodaba y no daba lugar a la confrontación bíblica. A ver, nosotros ahora vamos a ver qué pasa con esta mujer y vamos a ver que es bastante, que nos llama la atención la forma en la que Jesús habla y lo que va a pasar con esta mujer. Pero nosotros tenemos que recordar dos cosas. A Pérgamo, a la iglesia anterior que habíamos hablado anteriormente, Jesús se le presenta como aquel que tenía la espada de su boca, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña qué cosas nos enseña y nos confronta con aquellas cosas que estamos haciendo mal y aquellas cosas que debemos hacer y cómo encaminar nuestra vida. También nos enseña que cuando hay alguien dentro de la iglesia que es miembro de una iglesia y está en rebeldía o está haciendo ciertas cosas que no corresponden, cómo confrontar a esa persona en amor. Imagínense esto. Imagínense que yo ahora me pongo a gritarles acá, a elevar muchísimo mi voz, a decirle un montón de cosas bíblicas, pero me pongo como a acusarlos, a decirle, ustedes deben dejar su pecado y generación de serpientes y sepulcros blanqueados. ¿Eso generaría un cambio en vos? No. ¿Te asustaría o diría a este cuando salga lo lincho? Pero no generaría un cambio en vos. Que yo me ponga a gritar y a acusarte y a decirte frente a todo el mundo, llamar a alguien y pedirle, ponete de pie fulano, quiero hablar de tu pecado, en medio de... ¿No? Hay un proceso, porque la idea es no lastimar a la persona. Hay un proceso bíblico que dice que cuando veas a un hermano que está en una situación complicada, una situación de pecado, hables con ese hermano. Si ese hermano no da lugar al arrepentimiento, bueno, llama a otro y habla con él. Si tampoco se arrepiente y sigue porfiado con su pecado, bueno, hay toda una manera de... Vengan a las clases de mañana, 9:30, que ahí hemos hablado de este tema y no quiero ser muy largo con esto, pero digo, hay todo un proceso eclesiástico. No se trata de avergonzarte. Quiero que eso quede bien claro. No se trata de avergonzarte de la forma humana, de tratarte a vos de pecador. Yo estoy de este lado del mostrador porque me tocó hoy predicar, pero esta palabra me confronta a mí, te confronta a vos, nos confronta a nosotros, pero de la mejor manera, solo de la manera que Jesús sabe hacerlo, que es confrontándote para cambiar, confrontándote para que algo ocurra en tu vida y empiece ese proceso de cambio. No es confrontarte para avergonzarte y para que quedes en vergüenza, porque lo que va a pasar es que no vas a venir nunca más a la iglesia, o vas a ir cambiando de iglesia en iglesia, pero eso no va a generar un cambio en tu vida. Lo que Jesús quiere es que seas parte de una iglesia, que lo conozcas a Él, que llegues, que conozcas la salvación que Él te ofrece y al mismo tiempo que tu vida empiece a cambiar, que empiece a ocurrir algo en vos. No es solamente aceptarlo un día y listo, ahora sí, esperar que venga Cristo o que yo me muera y está pronto. Sino hay una obra que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios quiere hacer en mi vida, que está haciendo en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro deber en todo este panorama de cosas? Nuestro deber es qué cosas estamos tolerando que nos corresponde dejar de tolerar. ¿Qué pecados estoy tolerando que corresponde dejar de tolerar? Entendiendo de que Dios ya lo está viendo todo, ya lo sabe. Vos ya sabés eso. Vos sabés qué cosas estás tolerando que ya no deberíamos tolerar. Dios lo está viendo todo, vos, aunque hagamos así, lo vemos, sabemos. Pero es hora de decir, bueno, tengo que cambiar. ¿A qué Jezabel estoy tolerando? ¿Qué actitudes, qué pecados estoy tolerando? A esta mujer Dios le dio tiempo para arrepentirse. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hubo misericordia para esta mujer, hubo misericordia para esta persona. Se le dio un tiempo, pero ella no quiso, ella negó completamente. Entonces, versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación
a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la sobra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay un salmo, que no me acuerdo si lo había notado, Salmo 103:10, que dice: no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos pagará conforme a nuestros pecados. Una gran señal de la misericordia de Dios es que no nos paga conforme a lo que merecemos, porque le erramos, y somos humanos, somos pecadores, le erramos todo el tiempo, y si Jesús nos va a pagar conforme a lo que merecemos, estamos en el horno. No nos paga conforme a eso, pero llega un momento, llega un punto en el que esta mujer rechaza abiertamente a Jesús, rechaza abiertamente la iglesia, rechaza abiertamente la salvación. Se le ha dado un tiempo y Jesús entiende de tiempos. No creo que haya sido ni un día, ni 2 días, ni 3 días, sino que le ha dado su tiempo para arrepentirse. Y esta mujer no quiere arrepentirse. Entonces dice, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, o en otras palabras, el que todo lo ve, y os daré a cada uno según vuestras obras. El siguiente, ahí va, este cuadro, el siguiente punto, el primero es Jesús lo ve todo. El segundo punto es Jesús nos confronta con la tolerancia de nuestro pecado, con la tolerancia al pecado. Nosotros debemos pensar en esto, debemos meditar en qué cosas, al igual que Tiatira, al igual que esta iglesia, qué cosas nosotros estamos tolerando. De años, porque esto no es ni de un día, ni de 2 días, ni estamos hablando de algo ocasional. Al final de la prédica, al final del tercer punto que vamos a ver después, vamos a ver algunos pasos fáciles de explicar. Llevar a cabo a veces se complica un poco más, pero ustedes han escuchado, seguramente, los que han visitado diferentes iglesias o han visto diferentes prédicas en internet, han escuchado este tipo de mensajes. Esto no es nuevo. El hecho de que nosotros debemos rever nuestro pecado, debemos rever nuestras actitudes, nuestras señales, las señales que están dando nuestro carácter, las cosas que están pasando en nuestra casa, en nuestro hogar, que siempre nos va mal, Bueno, pero ¿por qué? Ustedes ya han escuchado seguramente este tipo de prédicas, han leído quizás hasta libros que hablan de estos temas. Que este mensaje a Tiatira y que este mensaje y esta prédica de hoy domingo no sea una más en la colección de libros o en la colección de prédicas. Y no porque lo está predicando Gabriel, sino porque Jesús te está hablando de este tema hoy. Si Él está otra vez repitiéndote esto, si esta prédica incluso se te está volviendo repetitiva y otra vez con esto, capaz que Jesús te está llamando la atención y decir, che, es hora de ver esto, es hora de confrontar este tema, es hora de que hablemos de esto. Muchas veces nuestra vida es como una casa donde quizás el comedor, no sé si pasa en todos los hogares, pero el comedor está relativamente ordenado, ¿no? Bueno, dentro de poco vamos a tener un hijo con Bárbara, no sé cómo va a estar el comedor dentro de un tiempo atrás, por lo que me han contado va a ser un campo minado eso, pero generalmente el comedor está ordenado por si vienen visitas, y el baño, y capaz que el cuarto. Y capaz que el cuarto. Pero quiero que te imagines que Jesús viene ese día a tu casa. Se sienta en el comedor, toma un café y vos le servís un café y se toma un café contigo. Te dice, che, ¿puedo pasar al baño? Sí, claro. Sabés que está limpio, entonces pasa al baño, no hay ninguna toalla tirada, la cortina hace poquito la cambiamos, ok. ¿Puedo bichar tu cuarto? Sí, sí, sí. ¿Puedo abrir el ropero? Y ahí ya te empezás a poner incómodo porque las cosas no están ni por color ni por nada. Y te dice, ¿puedo abrir aquella habitación de allá? Y vos decís, no, esa no. No, Jesús. Volvamos a tomar otro café, pasá al baño, al cuarto, abrí el ropero, está bien, pero aquella habitación no.
Esta es esa habitación que Él quiere abrir. Esta palabra es la que si nosotros dejamos que entre, esta palabra de confrontación termina siendo buena para nuestra vida. No la que más nos gusta, pero sí la que más necesitamos. Una palabra que nos confronte, una palabra que diga, che, hasta acá, ya está. Como decía hace un rato, si yo gritar y generación de serpiente y no sé qué, y esto y lo otro, no generaría nada. Pero a mí la parte donde más me ha avergonzado Jesús, la parte donde más ha calado, es cuando me habla bajito, en tranquilidad, como diciendo, Gabriel, cambiemos esto. Gabriel, tenemos que hablar de este tema. Vamos a sentarnos a hablar. Es la mirada de Jesús hacia Pedro después que lo negó. No es una mirada acusatoria, decir, cabezón, te dije que me ibas a negar. Sino que es una mirada de, te dije. Es Jesús encontrándose con Pedro después de haber resucitado. Cuando Pedro estaba pescando y Jesús ahí armándole el desayuno. Nosotros en ese lugar hubiéramos estado con una onda mínimo, tirándole a Pedro alguna piedra o acusándolo. ¿Y Pedro qué se siente ahora? Ahora que sabes que resucité de verdad, ¿viste? Te dije. No, sin embargo, Pedro, vamos a desayunar, vamos a comer, vamos a hablar. Esa es la mirada y esa es la forma de trabajar de Jesús. El tema es cuánto nosotros dejamos que Él entre en nuestra vida. Vamos a leer el 24, versículo 24. No todo estaba perdido en Tiatira y no todo está perdido en nuestra vida. ¿Amén? ¡Pah! ¡Qué tímido es! Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Volvamos al 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, no les pondré otra carga. Termina diciendo, no les pondré otra carga. La carga de la santidad, la carga de caminar con Cristo, es una carga. Es algo de peso, no es algo liviano, no es algo sencillo. La forma más errada de predicarle el Evangelio a alguien que recién está ingresando a la iglesia o que recién está viniendo, dando sus primeros pasos, es decir, tranquilo, va a estar todo bien. Tranquilo, seguir a Jesús es fácil, es simple. Seguir a Jesús es venir y decir 3 amén y... No, es complicado, porque cuando empezás a caminar en el Evangelio, los vecinos te miran raro, los familiares te miran raro, te dicen, estás loco, estás loca, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Eso es para loco, ahí te lavan la cabeza, y todo lo que ustedes ya han escuchado. No les voy a hacer... Si no empezamos a llorar acá, No es fácil, claro que no. Y empezar a cambiar, tampoco. Empezar a dejar vicios y hábitos y formas de funcionar y lo que nuestros padres nos enseñaron o lo que un líder, un pastor o quien sea nos enseñó, no es fácil. No es fácil que nuestra vida cambie y de hecho no cambia de un día para el otro. Deberíamos preocuparnos si algo pasara de un día para el otro. Pero es necesario entrar en ese camino. Es necesario empezar a escalar ese muro, es necesario empezar a avanzar sobre este camino. Es una carga, pero es una carga que tiene un buen fin. El ir cambiando nuestra vida, el permitir que Jesús sobre nuestra vida, es una carga que necesitamos llevar, es una carga que necesitamos tener. Cargar vamos a estar cargados, sufrir vamos a sufrir. El tema es por qué estamos sufriendo. Cuando en la segunda carta de Timoteo, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice, corrí la carrera, llegué hasta el final, y Pablo se siente contento cuando le escribe eso. Pablo sufrió un montón, fue apedreado, estuvo preso, estuvo en discusiones, en juicios, pero él está gozoso al final de la carrera, al final de sus días está gozoso. No dijo simplemente, no, la llevé riquísima, la verdad que un lujo todo. No, sufrió un montón,
pero está contento. Entonces, al final de nuestros días, ¿qué vamos a decir? Mirá, sufrí un montón, pero valió la pena. Escuché un mensaje de Tiatira y empecé a cambiar y hoy, un año después, me doy cuenta que valió la pena meterme en este proceso. O va a llegar el final de nuestro día y vamos a decir, y no me animé. No me animé, escuché una prédica y otra prédica y otra y otra y otra de confrontación y no me animé. No di ese paso de querer cambiar, no le di ese lugar, no abrí esa habitación a Jesús. Lo dejé sentadito en el comedor. Entonces, que no nos pase eso a nosotros. Que, como va a decir ahora el tercer punto, Jesús nos invita a una exclusividad divina. Y esto es un poco contradictorio. Porque Jesús no es exclusivo en el sentido de que cualquier persona puede llegar a Él, en el sentido de que cualquier persona puede escuchar el Evangelio, cualquier persona que reconozca a Jesús puede acercarse a Él, pero Él quiere que nosotros seamos exclusivos, que nosotros pertenezcamos a Él. Hay un montón de canciones que hablan de esto, ¿no? De quiero pertenecer a ti, quiero ser parte de... ¿no? Entonces Jesús está de acuerdo con eso y dice, quiero que pertenezcas a mí, pero el pertenecer a mí significa no seguir adorando a Baal, a Acera, al sueldo, al patrón. Hay que seguir trabajando, hay que seguir siendo parte de una familia que capaz que no está de acuerdo con nosotros, hay que seguir siendo parte de una sociedad, pero en medio de todo eso, ser de luz, ser de cambio. En medio de una situación como la que ellos estaban viviendo, dice que había gente de Tiatira, en medio de esta mujer que estaba enseñándoles a adorar a otros dioses, a fornicar, había unos cuantos que no se habían mezclado con esto. Había unos cuantos que habían tomado esta exclusividad divina. Había unos cuantos que habían dicho, no, pertenezco a Jesús, la doctrina es esta, la forma es esta. Nos están persiguiendo, porque esto la vivieron bastante difícil, las iglesias de Asia Menor sufrían de parte del imperio, de parte del gobierno, sufrían persecuciones enormes, como las que hoy muchos están sufriendo y viviendo. Recuerdan el domingo pasado cómo se nos contaba, tanto el hombre que estuvo el domingo pasado como tantos otros que van de misioneros a distintos lugares y son perseguidos y tienen que tener cuidado en qué dicen, qué no dicen, porque los pueden sacar de contexto, por decirlo de una manera linda. Nosotros tenemos que cobrar valor y enfrentar esto y confrontar esto. El hombre que utilizó Dios para enfrentar en su tiempo a Jezabel, volvemos al Antiguo Testamento por un segundo, por unos minutos, fue un hombre que confrontó a Jezabel, pero confrontó al pueblo de Israel. Y tenía un grito de guerra que me encanta, incluso lo busqué en varias versiones, y ¿cuál nos confronta más? A ver, ustedes van a elegir, yo les voy a dar 3 y ustedes eligen cuál les confronta más. Este hombre se llamaba Elías, el profeta Elías. Y dirigiéndose al pueblo les decía, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? ¿Hasta cuándo van a estar, entre 2 opiniones? ¿Hasta cuándo van a comer vosotros entre 2 opiniones? Es decir, ¿hasta cuándo su vida cotidiana va a continuar en esta me caigo para este lado, me caigo para este lado, en esta especie de balanza? ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes con este doble juego? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Jaime Ross hizo una canción que se llama Nadie me dijo nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso de nadie me dijo nada? No sé. No, alguien sí te dijo algo, que fue Jesús, y te dijo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir tolerando esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir tolerando esto que sabes que te hace mal? El tercer punto era la exclusividad divina. Y ahí está la imagen de Elías un poco. Si yo terminara acá, simplemente esto sería un mensaje de, che, portate bien. ¿Y cómo hago para no seguir tolerando esto? ¿Cómo hago para realmente cambiar? No sé, orá. Que está bien, pero quiero dar 4 puntos que me parece que son importantes para lograr que esto ocurra en nuestra vida. Lograr que este mensaje de confrontación tenga un seguimiento. Esos 4 puntos son, el primero, dejarme ayudar.
Si yo no me dejo ayudar por otra persona, voy a seguir en la misma situación. Una persona que se está ahogando en el mar, cuando viene ¿cómo es? Salvavidas, no, pues salvavidas es el recatista, el guardacosta, el guardavidas, el recatista. Está. Cuando viene y dice, che, te voy a ayudar, o no te habla mucho en realidad, te agarra y te saca del agua. Yo le digo, no, déjame. Y con el agua, déjate ayudar. Te estás ahogando, estás luchando con un pecado. No podés más con tu economía, no podés más con la familia, con el matrimonio. Déjate ayudar. Deja que alguien que sí pasó por eso, o alguien que está pasando por eso, o alguien que ha pasado por esa situación, te quiera ayudar. Déjate ayudar. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo se mueve a través de las personas para ayudar y para influir en tu vida. Él te quiere hablar de la verdad, te quiere hablar de la verdad. Hablarte de la verdad o mostrarte la verdad es un poco sacarte la venda de los ojos. Es un poco decirte, che, esto está mal. Y muchas veces Dios utiliza personas para esta obra. Y muchas veces no son las personas que a nosotros nos gustaría. Son personas que nos caen mal. O son personas que de repente no tenemos una gran afinidad. Pero son las personas que Dios utiliza para limar nuestras asperezas. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con hierro, el hombre en el trato con el hombre. Y afilar una cuchilla, ustedes ven el chisperío que saca eso, ¿no? O hay otras formas de... Muchas veces vas a sacar chispa con algún hermano, pero Dios está trabajando ahí, Dios está obrando ahí. El punto es, déjate ayudar. Si alguien viene y te corrige, o alguien viene y te dice, o te anima a dejar un pecado, o te anima y te confronta y te sentís hasta cierto punto ofendido, pregúntate si quizás Dios no está obrando a través de ese hermano. Capaz que no es la mejor manera de decírtelo. Capaz que ese hermano, esa hermana, o en ese refugio, o en esa prédica, capaz que no es de la manera que a vos te gusta. Pero lo que te está diciendo, ¿está teniendo razón? De lo que te está diciendo, ¿es bíblico? ¿Es algo que te está confrontando? Déjate ayudar. Deja que Dios obre a través de esa persona. El segundo punto es tomar acciones. Ok, quiero dejar mi pecado y me quedo quietito, no funciona. Por experiencia te lo digo, no funciona. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Por un lado, huye de esto, que está mal, huí de este pecado, pero seguí esto otro. Yo hace un tiempo había predicado acerca de estos versículos. Huí del pecado, pero el lugar que ese pecado ocupaba, bueno, que ahora lo ocupen otro tipo de cosas. Si hasta ayer lo que a mí me afectaba era vamos, no quiero poner ningún pecado puntual porque capaz que alguno todavía se para y se va, pero justo le invoco a uno que está luchando con eso, pero el lugar que ocupaba la adoración a ese pecado, el lugar que ocupaba tus preocupaciones, tu ansiedad, porque la plata, por el sueldo, por el patrón, por esto, por lo otro, ahora lo tiene que ocupar Cristo. Huye de estas cosas y ahora empezá a seguir estas cosas. Cuando una persona, y esto aquellos que han vivido testimonio como el de Daniel, por ejemplo, saben que cuando hay una adicción, antes esa adicción ocupaba un cierto lugar en nuestra vida. Ahora esa adicción no está. Algo tiene que ocupar eso. No puede quedar en vacío. No puede quedar en la nada. Muchas veces a una persona que tiene una adicción se le recomienda salir a caminar, le recomienda salir a correr o leer libros o ocupar su cabeza un poco. Porque una cabeza que queda desocupada, una mente que queda desocupada, un corazón que queda desocupado, es muy peligroso. Porque ahora no está esta adicción, no está este pecado. Pero si está desocupado puede haber lugar. Una casa que queda desocupada en medio de la nada, ¿qué puede ocurrir? Copamiento, ¿no? Que lo ocupa, ocupamiento, perdón. Que lo ocupe otra persona. Lo mismo pasa con el corazón. Un corazón que queda vacío, que queda desocupado, limpito, pero desocupado. El problema es que
algo más lo puede ocupar. ¿Qué mejor que sea Cristo que ocupe ese corazón? Entonces tomar acciones. Tercer punto, confesión y arrepentimiento. Cuando oramos muchas veces decimos, Señor, perdónanos nuestros pecados. Amén. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gran trampa? Y eso es una gran trampa que Satanás utiliza. Cuando vos no mencionás los pecados que estás cometiendo, que eso se refiere a la confesión, cuando vos no les ponés nombre, pasan como pecados. Cuando vos le decís, Señor, perdóname porque hice esto, lo estás escuchando vos, Dios lo está escuchando, Satanás lo está escuchando, le estás poniendo nombre. Te avergüenza lo que hiciste. Porque el pecado es dulce mientras lo estás practicando. Pero después del pecado, después del momento después de la espuma de la Coca-Cola, después no sé, se me fue el ejemplo. Después de ese momento dulce, después de ese punto de dulzura o ese punto viene el arrepentimiento, viene el me siento así, me siento asá, fíjate, soy una basura, soy así, soy esto, soy lo otro, ¿cómo pude haber hecho eso? Bla, 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 bla. Pero nos empezamos a dormir en eso. Cuando vamos a orar y confesamos nuestro pecado y le ponemos nombre y apellido a nuestro pecado, nos sentimos de vuelta avergonzados. El tema es la diferencia es que ahora estamos frente a Jesús y que Jesús dice, está bien que te sientas mal por esto, pero yo te perdono. Eso cambia nuestra vida. La confesión de pecado cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de ver el pecado. Dejamos ahora de acariciar el pecado, dejamos ahora de darle un lugar al pecado, de tolerarlo, a decir, esto está mal, estoy luchando con esto, todavía no lo he podido vencer, pero estoy luchando con esto, estoy confrontando y estoy permitiendo que Dios confronte esto. La confesión es sumamente importante, confesión y arrepentimiento. El arrepentimiento habla de, estoy pecando, esto está mal, me arrepiento de esto, voy a tomar acciones para esto. Ya estoy terminando, pero esto creo que es sumamente importante, por eso que les decía de que no es solamente, che, arrepiéntanse y dejemos por ahí. Hace poco estaba escuchando una prédica de un escritor, de John Piper, y él decía que muchas veces la gente que lucha con pecados sexuales, lo que hace es, por ejemplo, no estar solo frente a una computadora. La computadora estar en el comedor. Y utiliza un montón, cuando solamente dice, no, lo que está mal es la pornografía, o lo que está mal es las mujeres que usan pollera, o lo que está mal es cómo se visten o cómo se peinan, todo lo demás, todo periférico. No, lo que está mal es el corazón. Lo que está mal es cómo yo estoy mirando a esas mujeres. Lo que está mal es cómo mi corazón está trabajando en este asunto sexual. Eso es lo que está mal. Y desde ahí, desde el reconocer que mi corazón es lo que está mal, mi corazón es yo soy el que está pecando, desde ahí le permitimos trabajar a Jesús de otra manera. Porque de lo contrario, nosotros vamos a hacer que las mujeres no usen, no se vistan de esta manera. Estoy hablando ahora como varón. Que las mujeres no se vistan de esta manera, o que no haya internet en nuestra casa, o que no haya televisión, y vamos a empezar a encerrarnos y a vivir en una caverna solos hasta que Cristo venga. Se trata de cambiar nuestro corazón, de permitir que Cristo cambie nuestro corazón. Entonces la confesión y el arrepentimiento son necesarios y son importantes. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando estás pecando y estás llevando una vida pecaminosa, no tenés tiempo de refrigerio, no tenés tiempos de paz. Como te decía, recién tenías el instante ese del pecado, el instante ese pero después no tenés una verdadera paz, no experimentás un verdadero gozo, una verdadera paz. Entonces, no solo estamos hablando de salvación, sino que estamos hablando de una vida digna, una vida que puedas disfrutar, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar del contexto en el que vivimos, a pesar de que tía Tira estaba viviendo persecución, Jesús los invitaba a tener un tiempo de refrigerio en Él, un tiempo de esperanza. Y el último punto es pedir a Dios fuerzas para no volver a caer. Cuando más canchereamos, cuando más fuerte nos sentimos, es muchas veces cuando más caemos. Porque ahora ya estoy fuerte, ahora ya no voy a pecar más, ahora ya está.
porque ya pude, porque ya logré vencer esto, porque yo. Necesitamos de Jesús. Una vez más, día a día necesitamos de Jesús, necesitamos de Él. Cuando nuestro diario vivir depende de lo que yo pueda hacer, estoy en el horno. Es Jesús quien da la fuerza para poder continuar. No solamente en pecado, sino en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de desilusión, en momentos donde las cosas a veces salen mal o no salen como nosotros queremos. Es Jesús quien nos da la fuerza para continuar. Es Jesús quien nos da la fuerza para vivir, no lo que yo pueda hacer. Lo que Gabriel puede hacer es muy poco. Lo que yo puedo hacer por mi vida o la vida de mi familia es muy poco. Humanamente hablando es muy poco. Es prácticamente nada en comparación a la fuerza que Dios te puede dar, a la fuerza que Dios me puede dar para seguir adelante. Entonces, los 3 puntos que Jesús nos enseña a través de Tiatira son que a Él no se le escapa nada, no se le escapa lo bueno que has hecho, no se le escapa absolutamente nada de lo bueno que venís haciendo, lo que venís sufriendo, lo que venís viviendo por diferentes motivos, porque a veces son cosas que vos haces y a veces son cosas que alguien te hace. Jesús no se le escapa a eso, pero tampoco se le escapa a aquellas cosas que estamos tolerando. Por eso el segundo punto es, Jesús nos confronta con aquellos pecados que estamos tolerando. Y el tercer punto es que nos anima a cargar sus cargas, a llevar su yugo, a poder caminar con Él y a poder ser parte del cuerpo de Cristo, a vivir una vida digna. Yo les voy a invitar a cerrar sus ojos un momento. Como les decía al principio, no es mi intención ni ofenderlos, ni hacer que se sientan mal, porque lo que puedo sentir o no sentir depende de mis emociones y no de un cambio profundo, un cambio real que Cristo puede hacer. Humanamente hablando, no te quise ofender en ningún momento de esta prédica y estoy seguro que Jesús tampoco, pero sí que esta palabra nos ayude en esta mañana a poder al menos rever nuestra vida, al menos rever nuestras áreas. Y no es tan difícil porque sabemos con lo que estamos luchando, sabemos con esos pecados que estamos luchando, sabemos con esas cosas que día a día nos avergüenzan un poquito. Sabemos que hay cosas que deberíamos haber soltado hace muchísimo tiempo. Sabemos que hay cosas que deberíamos haberle entregado a Dios hace mucho tiempo. Y me gustaría que en esta mañana te puedas analizar frente a la luz de su palabra. Le pido al Espíritu Santo que te ayude a que puedas sacar a luz eso que está ahí en tu vida. Yo te quiero animar que si tu pecado tiene que ver con la economía, que confíes en Dios. Si tu pecado tiene que ver con cosas que hiciste y la culpa te está dominando, Cristo ya llevó tus culpas en la cruz. Si tu pecado tiene que ver con lo sexual, permite que Dios que purifique tu vida, permite que Dios obre en tu vida y en tu corazón. Yo no sé con el pecado que estás pasando, con el pecado que estás luchando, capaz que es confusión, capaz que es desánimo, tristeza. Cristo puede hacer la obra en tu vida. Cristo puede hacer la obra en tu vida. ¿Por qué aún no ha ocurrido? Porque capaz que he puesto los ojos en mí. Porque capaz que he puesto los ojos en mis fuerzas, en mis posibilidades, en mi forma de ver las cosas. Hoy pongamos los ojos en Cristo. Él puede hacer la obra en tu vida. Lo hizo con Tiatira, lo hizo con las iglesias de Apocalipsis, lo hizo en todo el panorama bíblico y ese mismo Dios sigue obrando hoy en día. Lo ha hecho en mi vida un montón de veces y lo puede hacer en tu vida. Dale lugar a Cristo. Abrile la puerta a Cristo. Permití que Él te confronte y al mismo tiempo sane tu corazón, al mismo tiempo sane tu vida. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por confrontarnos. Gracias por
por ponernos de alguna manera en evidencia, Señor. Que esta palabra cale hondo en nuestro corazón, Señor, y nos ayude día a día a poder confiar más y más en ti, a poder confiar más y más en tu palabra, y más en el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Nos has dado dones diferentes, nos has dado ministerios, nos has dado un montón de posibilidades de servirte y quizás no lo hemos hecho por nuestro pecado. No lo hemos hecho, no nos hemos desarrollado aún nuestra relación contigo, que es lo más importante. No sentimos que está desarrollada a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra esclavitud al pecado, a causa de nuestros miedos, a causa de nuestros enojos. Pero en esta mañana, Padre, ayúdanos a vencer eso. Danos la fuerza, danos la fortaleza para vencer eso. Que tu espada rompa, Señor, con toda atadura y rompa con todo pecado en nuestra vida, Padre. Y empieza y comienza y sigue y termina la obra en nosotros, Padre. Gracias por tu amor, porque esta palabra es una palabra de amor, Señor. Gracias porque aún hay esperanza para nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.